Bien, pues el municipio del Marqués es un municipio ubicado en el estado de Querétaro, México, y entre algunos aspectos es que posee una rica herencia cultural reflejada en sus tradiciones, en su arquitectura y festividades. El municipio alberga diversas haciendas históricas, como la ex hacienda de Atongo y la ex hacienda de Chichimequillas, que son testimonio de su pasado colonial, además de una forma parte de la ruta del arte, del queso y del vino. Entre la población, según los últimos años, ronda alrededor de 235,000 habitantes, entre hombres y mujeres pues existe la edad entre los 30 a 40 años promedio. El día de hoy tengo un gran invitado, pues director Alejandro Vázquez. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Israel? Muy buenas noches. Primero que nada, agradecerte la invitación a este tu espacio y enviar un muy cordial saludo a toda tu especial audiencia. Estoy a tus órdenes. Muy buenas noches a todos. Gracias, gracias. No, pues bienvenido al podcast, Israel Valdés Podcast. Eh, pues felicidades primero por justamente acaban de tener ahí un desfile hace unos días, ahí en su municipio, en su estado. ¿Cómo te fue? Bastante bien. El desfile que mencionas, bueno, pues fue justamente este 20 de noviembre, donde, bueno, pues además de que se trata del desfile cívico-deportivo, pues se nos extiende la invitación a Protección Civil y a Seguridad Pública a participar, pues meramente desfilar y a la vez pues demostrar pues el estado de fuerza, las unidades, el equipamiento y sobre todo pues que la gente sepa de la calidad y los profesionales de la protección civil que hoy en día pues resguardan su seguridad pues en el municipio del Marqués y además digo no únicamente aquí. El estado de Querétaro tiene 18 municipios, el Marqués es pues uno de estos muy importantes, pertenece a la zona metropolitana del Querétaro, que es Santiago de Querétaro la capital, municipio del Marqués, Corregidora y San Juan del Río. Entonces, pues bueno, en este desfile tuvimos la oportunidad una vez más, ya por sexto año consecutivo, de poder participar en este desfile y afortunadamente, bueno, pues la respuesta de la gente hacia el personal de protección civil es extraordinaria. Siempre nos reciben pues con aplausos, fascinados principalmente los niños de ver estos vehículos de emergencia que son pues muy impresionantes cuando uno es niño, los camiones de bomberos, las ambulancias, las unidades de rescate, las unidades que tenemos pues, también de gestión integral de riesgo y comando, los vehículos todoterreno Razors y demás, nos fue bastante bien y pues bueno, siempre es un honor y un gusto poder compartirle a la ciudadanía pues con lo que cuentan para que sepan que se encuentran en un municipio que ha invertido mucho en la protección civil y bueno, pues esta parte es sumamente gratificante, Israel. Súper bien. Mira, pues fíjate que a lo largo de este tiempo que traigo el podcast, pues tengo la bendición de platicar con directores de protección civil y de bomberos. Y pues bueno, muchos haciendo un gran trabajo a la distancia con su equipo, con capacitación, con equipo y personal. Pero particularmente tú, Alejandro, el tema de sacar el máximo potencial a tu personal, a tu equipo de trabajo. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu forma de trabajar o cómo es tu metodología? A la distancia se ve un protección civil pues destacado en cuanto a la formación, en cuanto a la atención, en cuanto a la profesionalización. Digo, mucho tiene que ver contigo, obviamente con la alta dirección, pero platica un poquito cómo es lo que trabajas para, pues justo eso, ¿no? Sacar el mejor provecho del personal. Pues mira, me gustaría pues mencionarte que pues no siempre ha existido esta protección civil. Es decir, nosotros tuvimos la fortuna de ingresar al municipio del Marqués, específicamente en el área de protección civil, el 1 de octubre del año 2018. Y recibimos, bueno, yo particularmente como titular, pues recibo una coordinación de escasos 27 personas, con un par de ambulancias, un vehículo Suru, una, una unidad de NP300 doble cabina y dos estas que se les conoce, bueno, como unidades estaquitas, que también son de la marca, ¿no? Entonces, pues
con eso tienes y hay que arrancar con, pues, desde ceros prácticamente, ¿no? De las dos ambulancias, la verdad es que no se armaba ni una. Me refiero por el equipamiento con el que la recibimos, las condiciones en las que la recibimos, tanto, bueno, mecánicamente, estéticamente y, por supuesto, pues, totalmente, vamos, en un ámbito precario. Y bueno, pues aquí es donde la parte esencial de todo este éxito, que hoy en día, bueno, pues tú me pides que te platique cómo es mi día a día. Hoy pues es mucho más sencillo platicarte porque ya se tiene un estado de fuerza interesante, se tienen muchas unidades, se tienen oficinas administrativas que no teníamos, se construyeron justamente pues ad hoc a las actividades de la protección civil en el Marqués, incluyendo por ejemplo un auditorio, las oficinas administrativas donde bueno, se revisan los expedientes de los trámites de vistos buenos, eh, entre muchas otras cosas. Bueno, pues hoy se cuenta con una infraestructura sumamente pues fortalecida y pues esto simplemente la clave yo creo que del éxito es la voluntad política, empezando por mencionar esta parte, ¿no? Nada de lo que hoy en día se tiene o con lo que se cuenta sería posible, bueno, pues si los titulares, llámese alcaldes, presidentes municipales, o en el caso de los estados, bueno, los gobernadores, no tienen esta visión de apostarle a la protección civil. Y yo creo que, pues contestando esta misma pregunta, el por qué no le apuestan o por qué no le invierten, porque es sumamente caro, primero que nada, ¿no? La prevención cuesta, ¿no? De hecho, nuestro lema, lo que nos gusta mucho mencionar es, pues la mejor inversión está en la prevención. Y esto, bueno, pues los alcaldes que afortunadamente han pues transcurrido y con los que hemos tenido, por supuesto, el orgullo de poder trabajar para ellos en su equipo de trabajo, han tenido esta visión de darse cuenta de la importancia de invertir en materia de seguridad, protección civil y salud. Entonces, bueno, pues nuestro día a día hoy es, pues, primero que nada, muy gratificante el hecho de trabajar con profesionales de la protección civil. El punto número dos, también muy importante, es, pues, esta parte, sobre todo pues, los compromisos políticos durante las campañas, ¿no? Y a quién ponen al frente de una corporación como lo puede ser Protección Civil o Seguridad Pública. Hoy en día, bueno, pues sabemos que la protección civil no es un tema, pues, de tomarse a la ligera, no es un tema de poder colocar pues al compadre, al ahijado, al Sí, tío o al claro. que estuvo pues de la mano conmigo durante la campaña. Es un tema de profesionales que se dedican a esto. En específicamente, bueno, pues en el municipio del Marqués y en el estado de Querétaro existen ya licenciaturas en protección civil, ciencias de la seguridad, licenciaturas en atención médica prehospitalaria, licenciaturas eh, pues en comunicación social, que es una parte interesantísima y sumamente también importante de cómo vamos a comunicar lo que estamos haciendo. Una cosa es que podamos hacer cosas brillantes, cosas grandes, pero la comunicación del riesgo y la comunicación del peligro y la comunicación social como tal, hoy en día pues resulta ser una parte pues muy importante dentro de los ejes de la protección civil en el municipio del Marqués. Lejos de todo esto, bueno, pues puede uno tener pues los mejores vehículos, puede tener uno eh, las mejores intenciones, pero si no tienes el personal profesional, si no tienes verdaderamente expertos en lo que realizan, en las actividades que realizan, los técnicos en atención médica prehospitalaria, los bomberos, los rescatistas, la gente de los departamentos de gestión integral de riesgos, repito, los inspectores que realizan, pues obviamente las visitas de verificación a los establecimientos para ver que cumplan, si no cuentas con una coordinación jurídica que pues tenga bien tomar todos aquellos aspectos para tu reglamento, que es básicamente tu marco jurídico, quien va a regir obviamente, bueno, pues el actuar de las responsabilidades y de las facultades de protección civil y bueno, pues sobre todo, y una de las partes también más importantes, pues una coordinación administrativa. ¿Qué se va a hacer con el presupuesto? ¿Cómo se va pues a gastar prácticamente o en qué se va a invertir? Y repito, sin voluntad política de los titulares, de los alcaldes, de los presidentes municipales, repito, de los mismos pues integrantes del honorable cabildo, los regidores, nada de esto es posible sin pues el apoyo de todos ellos, ¿no? Protección Civil es un sistema, veámoslo así, no es una coordinación, simplemente no es una dirección de protección civil, no es una unidad de protección civil como en otros lugares sigue siendo. Es un sistema municipal de protección civil, porque todos tenemos que, pues, operar, veámoslo como un reloj. Si uno de estos engranes falla, bueno, pues no se logran los objetivos que se tienen, ¿no? Y bueno, pues además de pues muchas otras cosas que afortunadamente hemos logrado, los sistemas de alerta temprana, nuestros centros de monitoreo meteorológico,
la instalación de sensores pues, de nivel en cuanto al tema de inundaciones, que en el municipio lo padecemos bastante. Y bueno, te podría platicar mucho más allá. Quiero regresarme a responder la pregunta inicial. Pues mi día a día es prácticamente, pues yo no trabajo, yo hago lo que me encanta, yo hago literalmente lo que me apasiona y sé que todo el personal y todos mis compañeros de trabajo pues justamente hacen lo mismo y pues lo hacemos con mucha pasión y con mucha entrega. Justo me hace mucho sentido a algunos pues líderes que han pasado por acá por el episodio, justo esa es la parte interesante del podcast, el cómo lo hacen. Y cuando yo tengo la oportunidad de hablar con Pedro Perfecto en Tijuana, con Daniel Betancourt acá en Nuevo León, ahora contigo, sí hallo, y digo que me hace sentido porque hallo un común denominador. Una parte es la voluntad, que es esta pasión de saber qué es lo que quieren. Y hay un director también acá en San Nicolás, un municipio de Nuevo León, que hace todo el sentido a tu comentario, que dice el perfil correcto en el puesto correcto. Es decir, el director tiene que saber, tiene que ser de carrera, tiene que ser profesional para administrar bien su gestión y el nivel que tienen ustedes. Digo, yo obviamente me aventé la tarea de saber con quién platico y todos traen un nivel altísimo, o sea, no solo de carrera, sino de conocimiento internacional, de formación. Es decir, tienes que conocer eh, pues tu gestión, tanto administrativamente como operativo, y me hace todo el sentido del mundo. Um, Protección Civil relativamente nuevo, es del 85 para acá. Sin embargo, a mi parecer, ustedes, la forma de comunicación, Alejandro, la manejan de una forma muy bien, administrada en las redes sociales, la forma de comunicar las emergencias, la forma de comunicar con la sociedad. Sí hay relevantemente algo que los distingue en la forma de comunicarlos. Yo siempre he apelado de que las redes sociales es un recurso muy bueno. Este, y te lo pregunto a ti, digo, seguramente tiene que salir de ti como la máxima cabeza de la administración. ¿Qué tan importante es para ti la comunicación de lo que tú administras hacia tu comunidad, en este caso el Marqués? Claro, bueno, pues sin entrar un poco o sin adentrarnos un poco en el tema principalmente que es pues la comunicación de la gestión integral de riesgos, la comunicación, me refiero social, en todos tipos, en redes sociales, en ruedas de prensa, en entrevistas, en boletines, en comunicados, etcétera. Justamente yo creo que gran parte del éxito de que hoy en día, bueno, pues gente de otros estados, inclusive en otros países, puedan voltear a ver a México o puedan voltear a ver específicamente el municipio del Marqués, es gracias justamente a la comunicación que se maneja en todos sentidos. Llámese, pues bueno, no existía un departamento de comunicación social dentro de Protección Civil. Siempre y en todos lados, bueno, pues tenemos la comunicación social dentro de los municipios, me refiero. Las administraciones municipales tienen una dirección de comunicación social que son justamente, bueno, pues los encargados de dar a conocer todas las acciones del alcalde, las acciones del gobierno y demás. Pero nosotros incluimos un departamento dependiente de la protección civil, es decir, expertos, como en el caso bueno, pues, del licenciado Diego Espinosa, quien es el jefe del departamento de comunicación antes social, ahora le agregamos esta parte de comunicación e imagen. Entonces, además de comunicar y de dar a conocer, bueno, a través de redes sociales, este departamento también se encarga de la imagen de la Coordinación Municipal de Protección Civil del Marqués. ¿A qué me refiero con esto? Los uniformes que portamos, las unidades, cómo se encuentran rotuladas, eh, pues bueno, las presentaciones que nosotros manejamos, además de, bueno, pues dentro, repito, en una rueda de prensa, la presentación que yo expongo, bueno, pues está validada, verificada y bueno, por supuesto, elaborada por el Departamento de Comunicación e Imagen.
Y esta parte, además de todo, bueno, pues ha resultado de gran pues interés y sobre todo también yo creo que de provecho para la ciudadanía, porque la ciudadanía está muy al pendiente de nuestra página de Facebook, estamos sumamente al pendiente de los trabajos que se realizan. Además de, bueno, pues te mencionaba esta parte del sistema de alerta temprana, por ejemplo, que es un sistema gratuito, único en el estado, por ejemplo, de Querétaro, pero bueno, uno recibe estas notificaciones vía SMS o mensaje de texto sin Ok, necesidad de tener o de contar con saldo en tu equipo, ni mucho menos. Te inscribes de manera gratuita, además, y recibes estas comunicaciones, estos mensajes donde comunicamos accidentes vehiculares, por ejemplo, en una carretera que aquí tenemos, simplemente tenemos 11 tramos estatales y 2 tramos federales sumamente accidentados. Bueno, pues cuando existe algún accidente de relevancia donde la autopista o las carreteras estatales estarían cerradas 1, 2, 3, 4, hasta 6 horas, a través de este mensaje, pues tú comunicas a la población que existe esta situación y que, bueno, pues puede tomar rutas alternas. Oyéndonos un poco más a una situación un poco más drástica, pues en caso de una inundación, por ejemplo, donde se ve afectada toda una comunidad, toda una colonia, un fraccionamiento, hacia dónde tengo que acudir en el caso de que se active un refugio temporal. Entonces, envías este mensaje, además del uso de las redes sociales, envías este mensaje a los usuarios que se inscribieron a este sistema y pues el mensaje pues reconoce la zona donde el interesado ok. decidió recibir las notificaciones de esas estaciones meteorológicas. Entonces, a lo que voy es que la comunicación, pues en todos sentidos, me refiero a la comunicación social del riesgo, la comunicación social dentro de redes sociales, la comunicación dentro de simplemente pues las entrevistas o los comunicados o boletines a los cuales pues salimos. Hoy en día resulta que la gente o la comunidad o la población le es de sumamente, pues de suma importancia o son muy interesados en saber qué es lo que está pasando en su municipio. Entonces, es aprovechar esta parte que es tan importante, sobre todo también, bueno, pues en cuestiones de alertamiento, donde desafortunadamente, y bueno, pues sin mencionar casos en específico, pero que la población no es alertada o no es comunicada Claro. oportunamente y es donde, bueno, pues desafortunadamente los desastres o las pérdidas, tanto materiales y humanas en algunos casos, pues justamente es por eso, por una falta de comunicación o una mala estrategia de comunicación de la protección civil hacia la sociedad. Entonces, la verdad es que pues en este municipio ha funcionado bastante bien. Noto que también otros municipios y estados, por supuesto, lo hacen. Y además, Israel, déjame decirte un punto de vista muy personal. El ciudadano tiene el derecho de saber y de conocer y de informarse. Y nosotros como Autoridad de Protección Civil tenemos no el derecho, tenemos la obligación de comunicarle al ciudadano, a la población, qué es lo que está pasando o qué es lo que puede pasar. Si ahorita en temporada de frío, el frente frío número 11, que es el que tenemos, ¿qué va a traer consigo? Temperaturas bajas, temperaturas mínimas. Tenemos que emitir estas recomendaciones a la ciudadanía y la ciudadanía espera ahora que Protección Civil le diga qué es lo que tiene que hacer. Y esto, bueno, pues no ha sido un trabajo de la noche a la mañana, es, pues, primero que nada, trabajar con gente experta en la comunicación y entre todo el equipo de trabajo lograr una estrategia correcta de comunicación. Es una navaja de doble filo, si podemos comunicar a través de nuestras plataformas, pero si damos también mal la información, la gente lo va a creer. Y es por eso que tenemos que ser suficientemente pues, conscientes y responsables de qué vamos a comunicar y a quién se lo queremos comunicar. Entonces, además de todo que ha sido pues sumamente satisfactorio y de gran provecho, es una gran responsabilidad que no podemos soltar. Y bueno, afortunadamente hoy en día la percepción de la gente hacia pues la comunicación de lo que Protección Civil les proporciona es de pues suma importancia y muy bien recibida por supuesto también por ellos. Sí, sin duda. Digo, en las grandes administraciones de emergencias, digo, tú sabes que es la columna vertebral, pues es la inteligencia del riesgo. Y justamente la parte de la comunicación, pues hace todo el sentido, ¿no? Entre menos gente esté expuesta a un gran riesgo, pues obviamente menos afectados van a pasar. En el tema de las emergencias, ya sea atención prehospitalaria o todas las emergencias que pueda atender Protección Civil, la mujer ha estado muy activa en los últimos años, en las últimas décadas.
¿cómo maneja tu administración el tema de la inclusión de la mujer dentro de Protección Civil? ¿Qué tipo de campañas usan? ¿Qué tipo de puestos adquieren? Generalmente yo he visto que estaba platicando con la directora de OVA los últimos meses y obviamente es un tema que va en auge, totalmente tiene que ser meritorio, pero me gustaría escuchar tu opinión, cómo lo administras actualmente. Pues mira, quisiera también compartirte que antes de integrarme como titular de Protección Civil aquí en el municipio del Marqués, tuve la fortuna de estar en la subdirección de la capital, es decir, de Santiago de Querétaro, también en Protección Civil. Y dentro de esa administración donde tuve oportunidad de participar, integramos a la primer mujer en el Departamento de Atención a Emergencias. Durante pues, los años anteriores donde este Departamento de Protección Civil del municipio de Querétaro, me refiero, operaba, nunca había participado o nunca había existido una plaza, una oportunidad hacia una mujer. Y bueno, pues tuve la fortuna de poder entrevistar en primera instancia a esta persona de nombre Estefanía, y fue la primera mujer integrante del Departamento de Emergencias de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro, ¿no? Esto es simplemente una anécdota que quisiera compartirte, ¿no? En el municipio del Marqués te puedo decir que pues prácticamente el 50%, si no es que un poco más, del personal de la coordinación son precisamente mujeres. Esta parte de pues simplemente no es dar la oportunidad porque no es el término correcto como muchas personas lo suelen decir, simplemente se les ofrece más bien aplicar a esta selección cuando existen plazas o cuando existen bueno, espacios dentro de cualquiera de los departamentos, ¿no? Ya sea en inspección, en capacitación, en departamento de emergencias, en proyectos especiales, en inspección, en la coordinación administrativa y demás, pues honestamente no ha sido como algo necesario nosotros incentivar el, la participación de la mujer dentro de la coordinación de protección civil del Marqués, simplemente se da, simplemente pues se ha demostrado eh, que existe la capacidad y el profesionalismo que la coordinación busca. En el caso muy específicamente de los técnicos en atención médica prehospitalaria, paramédicos, en las áreas de rescate, era pues mucho más común ver pues a los hombres realizando estas acciones. Hoy en el departamento específicamente de emergencias, en la sección de rescate, hay mujeres bomberas, hay mujeres rescatistas, hay mujeres que realizan actividades de buceo en recuperación de cuerpos, en cuerpos de agua, en presas, bordos y demás. Hay mujeres paramédicas, hay mujeres inspectoras, hay, bueno, simplemente dentro de mi organigrama, pues la mitad de las jefaturas de los departamentos, pues son mujeres. Eh, Vamos, esta parte de la inclusión, espero ser claro en cómo lo estoy manejando. No ha sido necesario Sí, implementar sí, sí. ningún tipo de estrategia porque simplemente se dio, Se ha simplemente. dado orgánicamente. Exactamente, esa es la palabra. Orgánicamente, pues vamos, la mujer ha demostrado en todos sentidos, pues que puede pertenecer, que puede realizar cualquier actividad que un hombre pueda hacer, ¿no? En cualquiera de sus departamentos, en cualquiera de sus secciones. Y esto, bueno, pues nos llena de orgullo principalmente. ¿Por qué? Porque el espacio está abierto para quien demuestre contar, obviamente, primero que nada con las competencias, ¿no? Claro. Con el nivel de profesionalización que buscamos. Y a esto, bueno, pues pasa un proceso como en todos lados de evaluación y posteriormente, bueno, pues en caso de cumplir con las expectativas o con los objetivos de la coordinación, ingresan a Protección Civil del Marqués. Y esto, bueno, pues honestamente, yo creo que ha sido también parte esencial, porque además hasta en el trato pues, con los pacientes, en el caso de las paramédicos o de los bomberos, o de las rescatistas o de los inspectores e inspectoras, el trato de la mujer es totalmente diferente al que pues el hombre puede brindar, ¿no? Eh, ¿qué más puedo yo decirte al respecto? Pues vamos, orgulloso de mis compañeras, orgulloso pues de todo el equipo de trabajo, pero específicamente la mujer, bueno, pues tiene un lugar muy especial y lo tienen actualmente dentro de la Coordinación de Protección Civil del Marqués. Súper bien. Eh, si no mal recuerdo, empiezas tú en este mundo de las emergencias como paramédico, como TUM. Ujú. Este,
luego te profesionalizas, haces algunas especializaciones, eh, pero ¿cómo llega a ti el ingreso, digo, en este caso, al área de emergencias? ¿Cómo nace? ¿Cuál es la historia? ¿Alguien te invitó a formar parte de alguien? A lo mejor es como que viene de herencia familiar, o tal vez tú eres el único que se atrevió a meterse a este mundo tan Sí. bonito de las emergencias. ¿Cómo inicia tu historia en este contexto? Fíjate que, bueno, yo tengo 3 hermanos. Mi hermano mayor es médico radiólogo intervencionista, de hecho es de los pocos que en el estado de Querétaro pues existen con esta subespecialidad. Y en ese entonces, bueno, te estoy hablando, pues aproximadamente yo creo que unos 23, 22 años, él ingresa a una institución privada voluntaria. Me refiero privada porque no era la Cruz Roja, ¿no? En ese entonces, bueno, pues habían pocos grupos voluntarios que ofertaban la academia para la formación de un TUM. En ese entonces eran Ujú. técnicos en urgencias médicas, ¿no? Y bueno, él ingresa en esta parte, entonces, pues en sus guardias voluntarias, que eran los jueves en la noche, iban a, pues entonces, casa de mis papás y llegaban en la ambulancia, mi mamá les preparaba pues unos sándwiches y demás para que en la guardia nocturna, ¿no? Que entraban a las 8 de la noche y salían a las 8 de la mañana y así se iban vivo a la preparatoria en ese entonces. Y pues a mí me llamó mucho la atención esta parte, ¿no? Y me empecé, alguna vez me subieron medio escondidas, como pues simplemente a ver, ¿no? Por supuesto, bueno, pues con todas las medidas preventivas, ¿no? Me prestaron un chaleco, las primeras botas que uno utiliza, el pantalón comando, y pues fue como para convencerme de que probablemente eso me pudiera gustar. Y efectivamente yo entré, pues tenía escasos 14 años, pues segundo de secundaria aproximadamente, e ingresé a una, pues, academia con duración de un año y medio aproximadamente, en una institución privada que actualmente sigue existiendo, es un grupo voluntario que existe todavía aquí en Querétaro. Y en este inter, bueno, pues empiezo también, me abren las puertas en una empresa de ambulancias privadas de urgencias avanzadas. Entonces, el curso que yo estaba tomando como tal dentro de mi academia, que era técnico en urgencias médicas básico, pues lo empiezo a ver en unidades un poco más, pues especializadas, ¿no? Mucho más especializadas. Realizaban traslados de terapia intensiva, pues también tenemos unas guardias, digámoslo así, hacia voluntarias hacia la ciudadanía. Entonces, pues yo notaba que pues a la vez habría que pues profesionalizarte más en el tema de la atención médica prehospitalaria. En ese entonces, bueno, pues no existía nada de lo que hoy existe, ¿no? El Centro Regulador de Urgencias Médicas, que pertenece a la Secretaría de Salud de aquí de Gobierno del Estado, pues no había mucho de lo que hoy en día se tiene, ¿no? Las unidades que hoy en día se tienen por pues prácticamente todo el Estado son de primer nivel. Y en ese entonces, bueno, pues todavía te tocaba escanear a las otras corporaciones para acudir al accidente, ¿no? Y poder tener, pues servicios y la mayor cantidad de pacientes que pudieras atender. En este entonces, bueno, pues yo tengo también la oportunidad de irme a Canadá a un curso de especialización como EMT, Emergency Medical Technician, en, bueno, pues una universidad dedicada justamente allá, como ahorita ya lo es, pero en ese entonces en Querétaro no, allá ya era una profesión, allá ya era una licenciatura. Es decir, el ser paramédico no era un hobby, no era ser un voluntario, era pues a lo que se dedicaba la gente, ¿no? Entonces, una universidad los graduaba, pues los capacitaba y los graduaba. Y yo tuve la oportunidad de estar por allá y regresar acá con pues, más conocimientos. Y de ahí, bueno, pues me empecé a involucrar en este tema de las emergencias, pues todavía más. Y entré como voluntario precisamente en la capital. Adquirieron la primera ambulancia, en el municipio de Querétaro, con protección civil, una Ford Transit que en ese entonces era del año, ¿no? Entonces, no tenían paramédicos casualmente y buscaron voluntarios. Fuimos a tocar puertas y la directora en ese entonces de Protección Civil nos dijo, bueno, pues lo que se ocupa es que esa ambulancia trabaje, ¿no? Que esa ambulancia esté atendiendo emergencias u urgencias médicas. Y bueno, pues prácticamente ese fue el primer como contacto, digámoslo así, con la protección civil. Después continué como voluntario y yo notaba, bueno, pues que era diferente el trabajo de un paramédico a un, pues, analista de protección civil. Y me empezó a gustar mucho esta parte como de gestionar, o sea, lejos ya de yo atenderlo como paramédico, sino de administrar, gestionar una emergencia con múltiples víctimas, ¿no? Y fue un servicio en específico de un camión que bueno, se volcó Ok. con pues 40 personas, ¿no? Que iban a sus trabajos. Y
pues en ese entonces una persona que estaba en Protección Civil, que era el responsable de turno de ese momento, a mí me quitó y me dijo, es que esto ya no te toca a ti, o sea, no vienes a atender a las lesionados. Tenemos que coordinar a las ambulancias que lleguen, a los paramédicos que lleguen, a los cuerpos de Para hacer rescate un que lleguen, a triage. los bomberos, exactamente, para establecer e implementar pues los primeros triage o sistemas de comando de incidentes, que en ese entonces te digo que pues era sumamente precario, muy limitado, pero justamente esta parte donde yo me di cuenta que, bueno, que además de tener el conocimiento de como paramédico, gestionar una emergencia me resultó muy interesante. Y de aquí es donde, bueno, pues entro al municipio del Marqués. En ese entonces te estoy hablando del 2013, es decir, hace 11 años, ¿no? Entonces, me dan la oportunidad de ser el jefe del departamento de emergencias. Y pues a mi cargo tenía 4 paramédicos y 15 personas que no tenían mayor conocimiento sobre el nivel de profesionalización, me refiero, que Protección Civil del Marqués necesitaba. Y en este inter también, bueno, pues encuentro un curso de capacitación en eh, Reino Unido y donde tuve también, bueno, pues la oportunidad de que el alcalde pues, nos dio la confianza y nos fuimos en ese entonces el director, mi jefe y yo, y tuvimos también, bueno, pues este curso de casi 3 semanas, donde justamente el nivel de capacitación era el manejo de emergencias mayores y desastres. Ok, Y bueno, pues tuve oportunidad de conocer aquí gente de la ONU, gente pues de departamentos de emergencias grandes, y pues esta parte del manejo de un desastre o de una contingencia mayor se me fue haciendo todavía más interesante, ¿no? Y ahí fue justamente yo creo que el parteaguas, porque yo decía, bueno, las experiencias que ellos cuentan en Reino Unido, específicamente, bueno, pues, por ejemplo, gente de la ONU, ¿no? De los cascos azules, pues ellos tenían unidades y tenían aviones y helicópteros y hospitales campaña, o sea, un nivel impresionante en el manejo internacional de las emergencias. Y yo decía, bueno, ¿y de qué sirve que todo esto lo estemos pues adquiriendo aquí como conocimiento si no tenemos nada de lo que ellos sí tienen y cuentan? Y pues para nosotros quedaba como simplemente pues un sueño, ¿no? Y regresando precisamente de eso, platiqué con mi jefe y con el alcalde y se empezó como a tomar un poco más en serio el tema de la protección civil, ¿no? Y bueno, pues hoy en día, 11 años después, pues se tiene o se cuenta con una protección civil de primer nivel, con unidades y personal de primer nivel, con presupuesto suficiente, con fondos de emergencia y de desastres. Simplemente, bueno, pues la desaparición del Fonden y del Fopreden, pues nos puso a todos a nivel nacional, pues en este estado de indefensión, de decir, bueno, y si pasa algo, claro. ¿cómo vamos a responder? Entonces, parte de lo que yo aprendí justamente en esta capacitación del manejo de desastres es, pues necesitas fondos para este tipo de situaciones. Y creamos 2 fondos, un fondo para la atención de contingencias, fenómenos perturbadores y agentes afectables del municipio del Marqués, y un fondo para la prevención. Entonces tenemos 2, fondo para la atención y prevención. Y son fondos revolventes. Entonces, eh, cuando iniciamos el podcast, tú justamente pues yo mencionaba que la parte política y sobre todo también la económica es importante, ¿no? Eh, Puedes tener las mejores ideas y ser la persona más capacitada, pero si no te abren la llave, me refiero presupuestalmente hablando, Claro. nada vas a lograr. Entonces, estos 2 fondos nos han servido en múltiples ocasiones para activarlo pues preventivamente y afortunadamente no ha sido necesario activarlo, el fondo para la atención de contingencias no ha sido necesario activarlo, pero ahí se tiene y es una bolsa garantizada del municipio, ningún fideicomiso, ningún préstamo, ningún mecanismo financiero alterno, es recurso propio del municipio para una situación fuerte que se pueda presentar. Entonces, creo que ya me estoy perdiendo un poco de la No, no, pregunta, no, pero está excelente. Porque justamente eso es lo que el propósito del podcast en cuanto a aprender qué están haciendo bien y también comunicar qué estamos haciendo muchas partes de México, como el Marqués, y porque también hay que comunicar las cosas buenas, ¿no? De repente nos quedamos con las cosas malas exactamente. y ejemplos como justo el que acabas de dar, el tema del Reino Unido. Vuelvo a citar como ejemplo positivo a Tijuana, donde los ves por todo Estados Unidos capacitándose, pues tiene que ver justo con eso, ¿no? Con una relación política con su alcalde, con su director, con una buena gestión,
el caso de ustedes, lo acabas de mencionar, toda la voluntad política. Acá en Nuevo León justo está trascendiendo que acaban de convertir ciertas protección civil a secretarías para bajar recursos y crecer. Y es esto, ¿no? Como ver las cosas buenas que se están haciendo y mencionarlas y traerlas a la mesa de debate y comunicar justo eso, ¿no? Las cosas buenas que se están haciendo, que sí se ve una diferencia en el Marqués, tanto en la parte comunicativa como en la parte operativa, ¿no? Y hace todo el sentido que una persona preparada, en este caso, pues tú, sepas gestionar, pues porque estás formado a nivel internacional con todo esto. Sí, justamente yo creo Eh, que la parte sí, es, perdón la interrupción, es, es revisar y visitar y conocer los modelos, tanto nacionales o internacionales, sí, que son pues casos de éxito, ¿no? Si uno también pretende, pues, ¿cómo decirlo?, experimentar o tratar de descubrir el hilo negro, ¿no? Como exacto, dicen, pues pierdes mucho tiempo, puedes perder incluso presupuesto, me refiero económicamente hablando, puede ser pues negativo, pero conocer los modelos que se han implementado en otros lugares, no necesariamente internacionales, ¿no? O sea, no me refiero a Canadá o Bournemouth en Reino Unido o en Estados Unidos. Hay cosas muy buenas que se han hecho aquí, me refiero a México, ¿no? sí, Hay cosas muy buenas pues digamos que lo bueno y lo que tiene cómo demostrarse o que es palpable que funciona, porque lo que no mides no puedes mejorar. claro, Lo que es casos de éxito, pues hay que imitarlos, y no es un tema de que me copió o le copié o nos robaron la idea. Si funciona, no tiene por qué no imitarse o tratar por supuesto, cada quien lo tendría que adecuar a su eh, pues entidad federativa o a tu municipio o a tu pues país en caso dado, ¿no? No es lo mismo en diferentes lugares, pero el modelo operativo de muchas o administrativo de muchas coordinaciones municipales o estatales, la verdad es que son de admirar y hay que tomar estos como ejemplo para poder también nosotros realizar, bueno, pues esta toma de decisiones. Y si estamos viendo que está funcionando en otros lugares, no tiene por qué no funcionar en tu entidad o en tu municipio, ¿no? exacto. Y a veces como mexicanos, o al menos nosotros acá en el norte, cierta época, decíamos, ¿no? Como la máxima aspiración a Estados Unidos, irnos a capacitar, pero luego te das cuenta que en México hay muy buen nivel y hay muy alto nivel. Y luego entrevisté a uno de los Marshall en Estados Unidos, que es hispano, Juan Gloria, y me dice, no, los mexicanos traen un buen nivel. Entonces, digo, justo eso es como el espíritu del podcast también, ¿no? Ver qué cosas se están haciendo bien. Sí, no me recuerdo también, Marcos, el presidente de los jefes de bomberos también, lo tengo invitado para diciembre, si Dios quiere, por la buena administración que anda haciendo este año. Pero regresando a esa administración de emergencias, este año en Acapulco fue impactado por huracanes categoría 4, casi 5 en algunas horas. Valencia recientemente en las últimas semanas, Sí, pues fue devastado la ciudad de Valencia en España. En el contexto de lluvias, en cuestión de rescate o rescate acuático, ¿cómo está el Marqués como municipio ante una situación que tal vez tiene que ver con la crisis climática y que cada vez hay menos lluvias y cuando hay lluvias, pues hay lluvias más fuertes y más potentes? ¿Cómo se están y preparando? más afectaciones, ¿no? Pues mira, este tema en particular, y yo creo que pues de los que son necesarios hablar. Los desastres, bueno, pues no son naturales, no tienen absolutamente nada de naturales, ¿no? El desastre es simplemente un tema que la población o la comunidad o nosotros ciudadanos se le conoce como construcción social del riesgo. O sea, nosotros nos ponemos en una situación de riesgo, me refiero desde niveles administrativos a niveles gubernamentales, ¿no? El hecho de que
pues desarrollo urbano autorice cierto desarrollo inmobiliario, un fraccionamiento, una escuela, un establecimiento, comercio, industria, cualquiera de los ejemplos, en determinada zona de inundación. Eh, te digo porque eso es lo que más nos afecta a nosotros, ¿no? Es de lo que más, pues, en ese entonces, pues, nos carecíamos, vamos, como coordinación de cualquier tipo de equipamiento para poder hacerle frente a las inundaciones. No a las lluvias, la lluvia no tiene problema, ¿no? Me refiero, las intensidades y los acumulados no deberían de generar un problema si, repito, no existiera una construcción social del riesgo, si nosotros no nos Sí, pusiéramos en ese lugar. Y nos dimos cuenta justamente que, pues, en el tema de rescate técnico o de rescate urbano, de especializaciones de rescate con cuerdas, el rescate o el buceo de pues, búsqueda de, pues, lamentablemente, fallecimientos por ahogamiento, de estructuras colapsadas, de espacios confinados, de extinción de incendios, de cualquiera de los ejemplos del rescate, pues no se contaba con absolutamente nada de estas especialidades, ¿no? Pues sí se tenía un tema de atención prehospitalaria, pero te repito, pues yo creo que de las unidades no se hacía una intermedia, ¿no? Si acaso una básica de las dos. Y el hecho de hoy contar, el tema prehospitalario creo que ya lo platiqué, pero contar con un cuerpo de certificaciones en especialidades, por ejemplo, un cuerpo de buceo, ¿no? Un cuerpo, me refiero, de esta sección de rescate que pertenece al Departamento de Atención a Emergencias, certificados en Dive Master en Open Water y bueno, pues en el tema del buceo de seguridad pública para recuperación de, porque una cosa es simplemente bucear por temas deportivos, claro. pero cuando te das cuenta que en un cuerpo de agua, me refiero en una presa, en un bordo, bajando, descendiendo o sumergiéndote, pues, 1 metro ya no ves absolutamente nada, que es cero visibilidad, te das cuenta que el rescate es totalmente distinto a bucear pues, recreativamente, me refiero, ¿no? Sí, 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 sí. Y no podíamos tampoco darnos el lujo de meter a nuestro personal simplemente a bucear. ¿Sabes nadar? Pues coloquialmente, ¿no? Aguanta la respiración y baja, ¿no? Entonces, el que tengas también, pues, todo ese equipamiento, todos esos niveles de especializaciones, pues también representa una gran responsabilidad de parte, pues, de la coordinación. Tienes que dotar al personal con las herramientas necesarias. Te platico también, esto en el caso de los buzos, pero alguna ocasión, en esta pues, dirección que actualmente tengo el orgullo y el honor de dirigir, me cuestionó cierta persona sobre por qué íbamos a invertir tal cantidad de dinero en unos cascos de rescate. Ok. Para no mencionar marcas, lo mejor que hay en el mercado, ¿no? Sí, Me decía, sí, pero sí. ¿por qué si hay otra marca que vale, pues, 70-80% más barato que lo que tú pides? Y mi reacción fue, bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Qué valor le das a tu cabeza, no? Y me decía, ¿cómo? Sí, ponle un costo. A tu cabeza sin hablar de tu vida, porque a eso voy, ¿no? ¿Cuánto vale tu cabeza? O sea, ¿cuánto vale la seguridad de tu cabeza? No, pues no tiene costo. El de mi personal tampoco. Entonces, la gente que se dedica a esto, que se va a pues enfrentar a la atención de rescates especializados, técnicos, o simplemente a la atención de emergencias, debe de contar pues el equipo de protección personal adecuado. Evidentemente, bueno, pues al nivel de tus posibilidades, tampoco no es que todos debamos de tener el casco que se adquirió, pero si tienes la posibilidad de adquirirlo, no dudemos como titulares, no dudemos como administraciones en dotar al personal de lo mejor que existe por tratarse de su seguridad, no porque se vean bien, que además lo hacen, ¿no? Estéticamente me refiero, logran verse bien, uniformados, bien equipados, vamos, ves a un profesional en el rescate técnico, pero repito, de nada sirve que tengas el mejor equipo, que tengas el equipo de protección personal más caro, el casco más caro del mercado, si la gente no sabe para qué se utiliza y cómo se utiliza, ¿no? Si no le saben sacar el provecho a estas cosas. Y yo creo, Israel, que bueno, pues también parte de, no me lo has preguntado, pero me voy a permitirme mencionártelo, eso tiene mucho que ver con el tema del sentido de identidad, ¿no? Me refiero, creerme que yo pertenezco a la corporación, al cuerpo de bomberos, a la Cruz Roja, al CRUM, al SUEG, a la PC, etcétera. Este sentido y pues, el ponerme la camiseta y decir, porque me están dotando de lo mejor para que yo realice mi trabajo. Ya no es mi hobby. Ya no soy un voluntario que anda arriba de una ambulancia, pues cooperándonos para el diésel y recuperando
los catéteres y los sueros y los venoclisis y los Sí, medicamentos que sí, sí, utilizamos en un claro. paciente para que quede listo. Ya eres un servidor público que le están apostando y que le están dando todas las herramientas y todas las facilidades y toda la confianza para que realices de manera profesional tu trabajo, porque de esto trabajas y de esto percibes económicamente un salario y de esto, bueno, pues todos vamos a llevar de comer a nuestras casas, ¿no? Entonces yo creo que este sentido de pertenencia, pues justamente ha funcionado precisamente por eso. El hecho de no escatimar, te repito, no, estoy totalmente consciente y espero no ser o no sonar arrogante en el sentido de que tal vez todos los municipios del país no tengan la misma posibilidad, pero todo es cuestión de generar esta voluntad política en quien sea el alcalde, el presidente municipal, el gobernador, de hacerle saber la importancia de la protección civil hoy en día y que pues venderle un proyecto pues, lo suficientemente pues tentador de apostarle y pues vamos, los resultados pues ahí están, ¿no? Decía, y decía bien Jorge Camacho, un director de protección civil que entrevisté, decía relaciones públicas y ventas. Eso es lo que tienes que hacer, relaciones públicas y ventas. Y justo él decía, digo, ya nadie te da un peso en la calle, solo por estirar la mano. Es decir, las máximas autoridades en todos los organismos de protección civil o bomberos también tienen que, justo lo que tú dices, ¿no? Saber vender ante su jefe inmediato, su alcalde, tu estrategia, qué vas a invertir, cuánto necesitas, por qué, en base a una estadística, una encuesta, en base a la población de mi municipio. Este, y justo es eso, ¿no? El perfil adecuado en el puesto adecuado tiene que dar a corto, mediano, largo plazo buenos resultados y hace todo el sentido. Um, esta pregunta, digo, no la has de desconocer, digo, porque vienes del mundo de paramédico, al menos ahí iniciaste, pero también trato de preguntárselo a la mayoría de los invitados. Tiene que ver con la salud mental, Alejandro. Antes, no sé, tal vez la década de los 80, 90, era mucho el vestirnos de héroes, el meternos al incendio o muchas cosas que vemos en el argot de las emergencias que tal vez eh, pues las absorbemos o las llevamos a casa y no es lo mejor, ¿verdad? Eh, no sé si has tocado este tema dentro de tu administración, cómo lo manejan, actualmente, si tienen alguna estrategia para eso, porque eh, me parece que tiene que ir cambiando poco a poco y tenemos que traerlo a mesas de debate estos temas Claro. para sacarlo de que ya no es normal y dejar esas cosas como tabú. Justamente, pues dentro de esta parte, y esto no tiene mucho, también tengo que decirlo, no tiene 6 años, eh, prácticamente llevamos 2 años con este asunto de, porque primero necesitábamos pues los números, los metadatos, como le conoce mi responsable de atención médica prehospitalaria, que además es bueno, pues un técnico en atención médica prehospitalaria avanzado, sumamente capacitado, y este departamento justamente lleva pues los análisis de cada una de las emergencias, urgencias, además de, bueno, pues los datos duros, llámesele así. Pero Ok. justamente alguna vez, pues cerca, te digo, hace aproximadamente 2 años, empezamos a notar esta parte de, oye, pues nadie se preocupa por nuestra salud mental, ¿no? Incluyéndome. Vamos, te estoy hablando en primera persona. Y fue, y yo lo he platicado mucho, bueno, pues evidentemente, con varios colegas, ¿no? Pero hasta aquí en tu propia casa, ¿no? Te preguntan, ¿no? Oye, pues, ¿y qué Pues, viste y cómo estuvo? Y solemos llegar a un punto en el que normalizamos lo que vemos o las situaciones que vivimos porque a eso te dedicas y eso es tu día a día, como bien lo dijiste al inicio, ¿no? Y no tiene nada de normal, ¿eh? Me refiero, hay que admitir que lo que vemos y lo que pues literalmente atendemos y sufrimos, nos programaron para... Es un
concepto, ¿no? Pero nos programaron para que no te dañe, para que continúes haciéndolo, ¿no? Sí, El problema es, pues, y de nosotros quién se preocupa, ¿no? Y de nosotros que vivimos de esto y que hacemos esto diario, ¿quién se preocupa? Y fue justamente donde empezamos con este tema del departamento encargado de, pues, estar al pendiente tanto de la prevención de lesiones, de los técnicos y de los personal de rescate, de los bomberos y demás, todo lo que tiene que ver con prevención y salud en el trabajo, ¿no? Y pues fue casos, ejemplos, ¿no? De el tipo de bota tal vez no sea el indicado porque ya llevamos 3 personas esguinzadas, ¿no? Eso fue real. Y pues entonces cambiamos de bota, ¿no? Aunque es más cómoda, aunque es la que se pidió, pues no es la que necesitamos utilizar para ese tipo de actividad. No es la misma bota que utiliza un paramédico que la que utiliza un rescatista, a la que utiliza un bombero, ¿no? Y para diferentes usos. Y cuando empezamos con este tema de la prevención de accidentes, nos dimos cuenta que, y la parte de la prevención de la salud mental, ¿dónde la dejamos? Y acudimos a un experto, aquí en Querétaro, fue el primero que implementó, pues ya hace tiempo, los famosos primeros auxilios psicológicos. Justamente trabajaba él en Protección Civil del Estado. ok. Y él es licenciado en psicología, evidentemente, pero con varias especialidades. Y justamente una de esas, y él fue mi profesor, de hecho fue mi maestro en la licenciatura, decía que las personas más difíciles de atender, psicológicamente hablando, era el bombero, el policía o el rescatista o el personal de emergencias, ¿no? Wow. Porque no sueltan nada, él decía, ¿no? O sea, no me cuentan nada. Les pregunto, oye, ¿cómo estuvo el, no sé, fallecido de ayer, ¿no? En el accidente vehicular. Pues mal. Pero no das más, ¿no? O sea, como dicen, no das tu brazo a torcer. Y contactamos a esta persona justamente a través del Departamento de Recursos Humanos para que llevara, primero que nos hiciera pues un balance de decirnos, pues dinos qué tan bien o qué tan locos estamos, ¿no? Eso pues fue pues, persona por persona, ¿no? Entonces, hacen esto fue cuando iniciamos, ¿no? Y bueno, pues hacen dos tipos de, no me gusta decirlo terapia, me gusta decirle, pues en este caso aplican dos cosas, ¿no? La parte psicológica y la parte del coach. Entonces, ya habiendo detectado cuáles pueden ser los problemas o las, pues, antecedentes mentales de cada uno de los elementos de protección civil, me gusta mucho la manera en la que él nos sugirió. Primero voy a rascarle, digámoslo así, a su pasado, y a partir de encontrar ese punto de balance, me voy a ir hacia el tema motivacional, ¿no? Hacia el tema de hasta de integración, de estas partes de, Ok. pues, escenarios grupales, ¿no? Que realizan ellos. Y hoy en día incluso te puedo decir, pues se han detectado situaciones y de personas que laboran o, bueno, en departamentos de rescate de emergencias y demás, que ya no están trabajando en estas áreas. A solicitud y a sugerencia, bueno, pues del experto, ya tienes una persona con un burnout bastante severo, necesitas, y él necesita salirse de ese esquema, ¿no? Necesita tratarse, ¿no? Porque puedes tener ahí una situación, pues, de riesgo de la persona, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que muy pocas corporaciones se dan a la tarea porque además no creemos de primera instancia no creemos en el tema de la salud mental. Y dos, pues pensamos que tal vez subestimamos, te digo, como llegamos a normalizar las situaciones y los escenarios a los que diario están pues, expuestos, porque a eso se dedican, pues no le damos esta importancia, ¿no? En el Marqués lo hicimos y actualmente, bueno, pues cada uno de los elementos en diferentes horarios, por supuesto es un tema porque están 24 horas por 48 de descanso, entonces si lo hacen dentro de su horario laboral, estas 24 horas, pues puede ser complicado porque en un accidente pues se va a tener que salir, ¿no? Y en sus 48 puede que esté disponible o puede que tenga otro trabajo, pero sí se vuelve una obligación del trabajador, de quien pertenece a la protección civil en el Marqués, darse este tiempo para que pues el especialista, este psicólogo, pues nos apoye en la detección sobre todo de la salud mental y eso se nota de inmediato, Israel, se nota hasta en su cambio de humor, en su, pues, las ganas que le ponen a ese trabajo, ¿no? Como si te subieras a la ambulancia por primera vez, pues esto te dedicas, lo repito, ¿no? Esta es tu profesión, ejércela de la mejor manera, pero la responsabilidad es para uno de este lado que está ahora como titular, el hecho de que, bueno, pues en todos los ámbitos, no únicamente mental, sino
pues en todos sus ámbitos en los que uno pueda intervenir para que él desempeñe mejor su trabajo y se sienta lo más, pues, valorizado dentro de su corporación, esos resultados que hoy te estoy presumiendo no los hizo tu servidor, los hace la gente que trabaja en el equipo Protección Civil. Entonces, ellos me dan estos datos que yo simplemente les comunico a ustedes, pero pues la coordinación es un conjunto de expertos, de personas, madres, padres, hijos, eh, empleados de todos tipos, ¿no? Que hacen posible que la protección civil del Marqués, pues hoy en día se vea como se ve. Y a mí simplemente me toca, pues, presumirte a ti y a quienes nos invitan, pues, los logros de esta coordinación gracias al trabajo del equipo que conforma Protección Civil. Sí, el liderazgo que tienes, me recuerdo la definición de una licenciada que tuve también hace poquito en Ámsterdam, y ella hacía alusión que el liderazgo está relacionado con el amor. Y hace todo el sentido, ¿no? Yo voy a proteger a mi equipo de trabajo porque los quiero, porque los cuido, porque los amo, porque ya viví lo que ellos están viviendo y sé las necesidades que tienen. Y me hace mucho sentido que el liderazgo tiene que ver, sí, con la voluntad política, pero también con la voluntad en su más pura naturaleza de hacer las cosas y del acto del amor pues que es una bonita profesión. Si tuvieras, Alejandro, la oportunidad de regresar en el tiempo, en ese momento con tu hermano, que te sube a esa unidad de emergencia, sabiendo lo que ya sabes el día de hoy, ¿qué te dirías a ti mismo si es que te dirías algo? O qué consejo te darías a ti mismo? Literalmente sigue lo que estás a punto de hacer. Lo que estás pensando y lo que proyectas, hazlo y lo haría cuantas vidas existan, ¿eh? Esta parte, te digo, literalmente es una cuestión ya no de que me interese o me guste la protección civil, te tiene que apasionar lo que haces. Sí. Si a esto, repito, y lo he dicho varias veces porque literalmente así lo siento yo, si encuentras tu pasión en la vida, nunca lo vas a llamar trabajo. Entonces yo no trabajo en protección civil, ¿no? Yo literalmente, pues vivo de esto, me apasiona esto y pues esta parte de que también lo notas en tu equipo de trabajo, ¿no? Notas la pasión que le ponen a las cosas, al trabajo, el hecho de que los ves estudiando, los ves, bueno, ya luego hasta te tienen un poco cansado y harto de, ahora queremos este curso y ahora queremos esto. Eso no te dice más que la persona está buscando profesionalizarse cada vez más. Sí. Y vámonos a la parte esencial de todo esto, Israel. El beneficiado no es el presidente municipal, el beneficiado no es el titular de protección civil, el beneficiado es el Sí. ciudadano, el beneficiado es la población, el beneficiado es la comunidad. Y creo que esta parte falta también que muchos nos demos cuenta oportunamente de que al momento en el que hoy en día pues nos hacemos llamar servidor público, vamos a repetirlo, estás para servir a la población en este entonces, ¿no? A tu comunidad, a tu pueblo. Y nos ha funcionado bastante bien, te digo, a mí me impresiona y me impacta, te digo luego hasta, suele ser hasta un poco cansado de, y ahora queremos irnos a tal, o queremos traer tal instructor, o queremos, eso no te dice más que la gente realmente tiene la misma pasión que tú tienes, y trabajar con un equipo de trabajo o con un equipo conformado de esa forma que todo el tiempo te está a ti exigiendo e impulsándote a que vamos a crecer y vamos a tener más conocimiento al respecto de pues todo lo que tiene que involucrarse dentro de el enorme universo que se llama protección civil, pues es, ¿qué te digo? No tiene una palabra para definir lo gratificante y lo emocionante que es tener un equipo de trabajo así, ¿no? Sí, sin duda. Me recuerda, en esa palabra de servir, cuando yo tomé el TUM acá en Monterrey en el 2002, 2003, había un instructor que seguramente le apasionaba mucho enseñar, pero yo ahora entiendo que lo decía, yo tengo que enseñarte también como si fueras a atender a mi familia el día de mañana. Entonces,
y ese es un gran mensaje porque justo lo acabas de decir, ¿no? Estamos para servir a la comunidad y seguramente habrá muchas anécdotas de compañeros que atendieron a otros familiares o a su propia familia. Entonces, Sí, sí, sí. justo es eso, ¿no? El hacerlos lo mejor entrenados con los mejores recursos posibles porque tienen que servir a esa comunidad que estamos involucrados todos en esa misma comunidad como familia, ¿no? Entonces con eso nos quedamos. Agradecerte, Alejandro, agradecerte por tu tiempo. Sé que ya estás fuera de horario laboral. Agradecerle a tu equipo, a Diego, por hacer esto posible. Este, y a la distancia, pues un saludo. Te lo agradezco mucho, al contrario, sumamente, pues, además de agradecido, pues honrado de que nos hayas extendido la invitación de participar aquí en tu canal. Celebro mucho lo que estás haciendo. Creo que es la manera justamente en la que esto empieza o podría empezar a hacer ruido con esto que tú estás haciendo, ¿no? Buscar a los titulares, escucharlos, lejos de una entrevista, como bien lo dijiste, Claro, ¿no? Siéntete cómodo, platícame, ¿no? Y creo que lo que estás haciendo es sumamente importante, te felicito. Eh, gracias. Además de todo, bueno, pues reiterarte el 100%, pues el compromiso de próximamente nos vuelvas a invitar, te lo pediría, platicarte de nuevos proyectos que traemos para esta nueva administración. Todavía tendremos la fortuna de 3 años más y pues es un gusto platicar contigo, Israel. Te agradezco nuevamente, sumamente honrado de que me hayas invitado aquí a tu canal No, y nuevamente. al contrario, mucho gusto. Gracias por las palabras. La verdad es que esto lo hacemos sin fin de lucro y por ahí me di cuenta hace un par de años que las nuevas generaciones tienden más a consumir justamente lo que hablamos de la comunicación, pues a través del podcast, ¿no? A través de Spotify, a través de Apple Podcast, a través de YouTube y pues bueno, con mucho gusto lo hacemos. Pues con eso nos despedimos, no sin invitar a la gente a que se suscriba donde quiera que escuche este episodio. Una vez más, gracias Alejandro y gracias ahí a tu equipo de trabajo. Bendiciones. Gracias igualmente, ¿eh? Un saludo, muchas gracias.